A esta hora ya vamos a dar paso a la siguiente entrevistada. Nos conectamos con Wilson Merino, como decíamos, concejal ya electo por el Consejo Metropolitano de Quito. Wilson, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, es un gustazo estar con ustedes, Gabriela, Verónica, y bueno, muy contento con el resultado que hemos tenido, pero sobre todo con muchísima responsabilidad, asumiendo esto con un sentido de enorme responsabilidad, de estar a la altura de las expectativas que tienen las familias quiteñas. Ojalá juntos podamos provocar el cambio que la ciudad demanda. Ujú. Wilson, muy buenos días. Justo nada más para iniciar esta conversación, no sé, ¿cómo pondrá en marcha ya los principales ejes, sobre todo del plan de la ciudad? Sí, Gabriela, quisiera empezar conectando con lo que ustedes comentaban hace pocos minutos, ¿no? Para poder levantar a Quito se necesita trabajar juntos, arrimar el hombro, ¿no? Superar esas diferencias, ¿no? Esos odios, esas fragmentaciones. Reconocernos todos como parte de una ciudad y hacer hasta lo incansable, lo imposible para que las cosas sucedan, ¿no? A mí me entristece mucho estas noticias que se han publicado en algunas redes sobre esta pretensión de dividir a Quito, esta idea de decir lo que ustedes decían, ¿no? Que el norte paga impuestos y que el sur pone alcalde. Aquí hay un solo Quito, todos somos parte de una misma ciudad y entre todos y todas tenemos que encontrar las respuestas a los enormes desafíos que detienen nuestro progreso en comunidad. Nosotros con el Pavel presentamos un plan robusto, un plan de ciudad para los próximos 10 años, que tiene 5 grandes ejes: la seguridad en el centro, recuperar la paz, la tranquilidad para las familias quiteñas, la reactivación económica, la generación de empleo en un segundo lugar, la movilidad sostenible, este concepto importante que nosotros traemos, todo lo que tiene que ver con la puesta en marcha de una red metropolitana de protección social que cuide y proteja a los grupos de atención prioritaria, y finalmente un Quito intercultural, divertido, verde, que también en algunas zonas opere las 24 horas. Ahora mismo hay que conformar equipo, llamar a la unidad, sobre la base de los conceptos, de los principios y sobre la base de aquello poder avanzar. Uh-huh. Y Wilson, hablando justamente de estas divisiones de la ciudad, algo que sin duda ha estado totalmente dividido es el Consejo Metropolitano. Vimos, por ejemplo, lo que pasó con el exalcalde Jorge Yunda cuando una parte, básicamente casi todo el Consejo, votó en su contra, lo destituyó del cargo y nombró a otra persona ahí. ¿Qué pasa en el Consejo Electoral, en el Consejo, Municipal de Quito? ¿Cómo entran ustedes cuando justamente Pavel Muñoz no tiene esta mayoría? Sí, bueno, la alianza entre la Revolución Ciudadana y el Movimiento Imparables que yo represento ha logrado tener al menos 7 representantes dentro del Consejo Metropolitano, que podrían incluso crecer a 9. Hay 2 potenciales compañeros y compañeras que están peleando para también entrar y representarnos dentro del Consejo Metropolitano. Seremos la mayor minoría y lo que te decía al comienzo, ¿no? Necesitamos construir acuerdos no sobre la repartición de espacios, ¿no? Los acuerdos tienen que ser alrededor de los conceptos, de los principios y de los valores. Creo que ese es el desafío que tenemos. Ojalá que el resto de candidatos tengan esa sensibilidad y que podamos avanzar todos hacia una misma dirección. Ujú. Y aterrizando un poquito en su plan de trabajo, justamente veía que hablaba sobre el derecho al trabajo, y en ese sentido preguntarle cómo respaldará a los y los trabajadores autónomos de la ciudad. Bueno, lo primero es, no se va a criminalizar más el trabajo, ¿no? Creo que ahí hay un concepto fuerte. Nosotros representamos a las clases populares, a la gente más pobre, a muchas mujeres que el día de hoy han tenido que salir a las calles a vender lo poco que tienen para poder alimentar a sus guaguas, ¿no? Entonces ahí hay una idea fuerza importante de lo que nosotros estamos promoviendo. Creo que hay que dignificar el trabajo y esto pasa por destrabar el gasto público y volver a invertir en el espacio público y en la gente. Eh, Invertir en los mercados, invertir en los BBBs, invertir en obra física, pero también en cultura, en difusión, en capacitación, en capital semilla. Creo que hay que volver a recuperar ese hábito que teníamos los quiteños de ir a comprar en los mercados, que se ha perdido. La gente ahora compra más en la calle.
Ahí tenemos un pequeño problema de conexión. Calle, ¿no? Y por un tema de economía. Creo que este es un enorme desafío que tenemos por delante. Ahí está. Sí, sí, Sí. ahí estamos. Mil disculpas. Creo que también el desafío que tenemos es trabajar en equipo, escuchar más a los comerciantes autónomos. Yo tengo una relación con varios de sus dirigentes, con María Ortega, que evidentemente en estas próximas horas me reuniré con ellos para encontrar soluciones, ¿no? Creo que la ciudad necesita orden, pero a su vez necesita oportunidades, ¿no? Y dignidad para quienes el día de hoy están luchando para garantizar condiciones dignas para sus familias. Ujú. Si bien Wilson, digamos, tanto la administración de Pavel Muñoz, de alguna manera sus ofertas de campaña han sido justamente ir a la protección social, pensemos justamente en el sector justamente del comercio autónomo, pero el otro actor ahí es la Policía Metropolitana, los agentes de control, que hemos visto que sobre todo en esta administración han cobrado una fuerza, si se quiere, más represiva, de seguimiento. Incluso recuerdo, por ejemplo, ciertas marchas de grupos feministas donde agentes de control iban a hacer requisas a las compañeras que iban a las diferentes marchas. ¿Tienen algún plan ustedes para de pronto se continuará con esa línea o habrá cambios en lo que tiene que ver con la percepción misma de la Policía Nacional, de la Policía Municipal? Un cambio profundo, ¿no? Un cambio profundo no solamente en la Policía Metropolitana o en los agentes de control, un cambio en el municipio en su integralidad. La percepción de la ciudadanía es que hoy tenemos un municipio represor, ¿no? No solamente los agentes en las calles o los agentes que le quitan la mercadería a los comerciantes autónomos, sino también de los supervisores que van a los mercados. Detrás de esto también hay mucha corrupción, mucho chantaje, mucha violencia también. El otro día que estuve conversando con las compañeras de la zona azul, nos decían que habían supervisores incluso que les pedían temas sexuales, ¿no? O sea, un montón de sinsentidos, ¿no? Un montón de violencia de las personas que trabajan en el espacio público. Necesitamos un municipio mucho más colaborador, ¿no? Mucho más humano, mucho más sensible, que todos los funcionarios municipales estemos ahí para colaborar, para arrimar, para facilitar el trabajo de la gente. Ese es un compromiso que desde el Movimiento Imparables lo asumimos con determinación. Creo que nosotros como concejales y el Pavel como alcalde tenemos que ser los primeros en dar el ejemplo. Yo espero que seamos quienes trabajemos desde más temprano y hasta más tarde, que utilicemos mecanismos telemáticos para poder tener un gobierno abierto y que sobre la base del ejemplo vayamos poco a poco recuperando la confianza de la ciudadanía. Ahora mismo, entonces, ¿qué de su plan de trabajo pondrá en marcha y cómo? Sí, bueno, lo primero es sacarnos a los concejales de los directorios de las empresas públicas, ¿no? Creo que desde allí empieza la corrupción de los concejales, que luego empiezan a chantajear al alcalde por los votos. Creo que eso es algo en lo que hay que trabajar rápidamente, ¿no? La función de un concejal es la de legislar y fiscalizar. Los concejales no tenemos, en función del marco jurídico, esta competencia de participar en temas más ejecutivos, ¿no? Entonces creo que hay una primera causa importantísima que nosotros vamos a impulsar. Yo tengo una sensibilidad con lo social. Llevo 21 años de mi vida trabajando por el bienestar integral de los niños con cáncer y sus familias. Si yo quiero efectivamente mejorar la condición de vida de los niños, necesitamos acercar los servicios básicos como el agua potable. El cáncer más común en niños es la leucemia y la leucemia está estrechamente vinculada con la desnutrición infantil. Y la desnutrición infantil con la mala calidad del agua. Entonces, la primera ordenanza que vamos a plantear es la regularización masiva de barrios para que los niños que viven en el peor de los mundos puedan, a través de la regularización de su barrio, acceder a servicios básicos como el agua potable. Creo que ahí hay un tema fundamental en el que nosotros vamos a trabajar. Hay que hacer un arreglo institucional, como te lo había dicho antes. Yo voy a provocar que el municipio trabaje en 2 turnos, un primer turno que vaya desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde, un segundo turno que vaya desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche, como operan muchas empresas privadas, muchas radios, muchas organizaciones sociales, a afectar la productividad. Esto que venga acompañado de medidas como el teletrabajo, promover el teletrabajo, la desconcentración a través de las administraciones zonales. Y bueno, ese cambio administrativo de planificación que hay que darlo a la interna, ¿no? Creo que en temas de movilidad, yo particularmente tengo una sensibilidad con lograr que Quito sea una ciudad más caminable.
hoy por hoy se prioriza el transporte privado, el presupuesto municipal va a las calles y no hay presupuesto para las aceras y las veredas, ¿no? Eso es una responsabilidad de los frentistas hoy por hoy. Creo que eso es algo que hay que cambiar. Esas son algunas de las ideas iniciales que nosotros hemos planteado y en las que vamos a trabajar de manera decidida. Ujú. Y volviendo al Consejo Municipal, hablemos de los acuerdos. Ya ha habido acercamientos por parte de la Revolución Ciudadana, de quienes integran este acuerdo con Pavel Muñoz por la vicealcaldía. Sí, yo creo particularmente que no se pueden cometer los mismos vicios del pasado, ¿no? No podemos cometer estas ilegalidades que ocurrieron en la administración anterior, donde el alcalde Yunda finalmente eligió a un vicealcalde hombre, que es el señor Guarderas, que luego le cerruchó el piso y se quedó en la alcaldía, ¿no? En términos de paridad, a quien le corresponde ir a la vicealcaldía es a una mujer, ¿no? El esfuerzo que tenemos, o sea, teniendo eso claro, primero, ese concepto claro, porque por ahí hay algunos confundidos que han sido electos que todavía creen que podrían ser vicealcalde, ¿no? Creo que eso es lo primero que hay que comprender y tener claro. Y lo segundo es tratar de identificar el perfil más competente, ¿no? La persona que pueda realmente apoyar el proceso de cambio en la ciudad y que goce de la confianza del resto de compañeros y compañeras concejales. Ujú. Y ya casi para finalizar, sobre todo, yo me estoy enfocando un poco en su plan de trabajo. Veía por ahí también esto de trabajar por un Quito Violeta que luche contra las violencias machistas, también preguntarle cómo pondrá en marcha eso, cómo ejecutará sobre todo, y también al paso también preguntarle un poco sobre esta recuperación de las quebradas que también había planteado. De acuerdo. Sobre el primer tema es un desafío complejo, amplio, ¿no? Integral, ¿no? Desde el arreglo institucional, repensarnos del Patronato San José, tener a una persona técnica al frente de la institución, no la hermana, no la novia, no la esposa del alcalde, sino alguien técnico, ¿no? Creo que eso es algo que nosotros sostuvimos durante la campaña y es algo que se tiene que materializar. Lo segundo es que haya más diálogo, más articulación entre varias dependencias, patronato, Secretaría de Inclusión Social, sobre todo, pero los esfuerzos que se puedan dar con otros actores del gobierno seccional, provincial, nacional, cooperación internacional, academia, empresa privada. Creo que la puesta en marcha de un sistema metropolitano de protección y promoción social va a ser fundamental. Creo que hay que repensarnos, ¿no? Y creo que hay una discusión importante sobre la conformación de una Secretaría de la Mujer o de la Igualdad, ¿no? Yo particularmente creo que es necesario tener esa institucionalidad, ¿no? Habrá que ver ya en los diálogos con el alcalde si es que lo vemos pertinente, pero yo al menos desde el Movimiento Imparables creemos que la ciudad necesita aquello. No podemos naturalizar la violencia, ¿no? Y que lo que ha pasado en la ciudad, como lo que pasó con María Belén Bernal, quede como algo vacío, ¿no? Que haya sido una noticia y que luego cuando la tragedia deja de ser noticia nos olvidemos y que no hayan estas reflexiones profundas. Yo creo que Quito debería contar con un centro, el mayor centro de lucha contra las violencias machistas, y yo tengo una experiencia en la Fundación Cecilia Arbanera, logramos construir la primera escuela granja para niños con enfermedades catastróficas a través del trabajo articulado de varios actores. El municipio nos dio un terreno en comodato, la empresa privada de alguna manera aportó, los voluntarios aportaron, golpeamos puertas de la cooperación internacional y finalmente materializamos ese proyecto. Creo que a través de un modelo similar se podría construir un centro, el mayor centro del país que luche contra las violencias machistas. Yo creo que es factible, creo que ahí hay una experiencia previa y creo que algo así podría ayudarnos a pensar este problema desde la integralidad. El transporte público diseñado desde una perspectiva de género, sobre todo poniendo en el centro a las niñas. Creo que ahí hay un tema importantísimo, mucha violencia en el transporte público, mucho acoso, y ahí hay un tema de... No es los problemas de los políticos, ¿no? La urgencia tiene que estar en cómo nos ponemos de acuerdo rápidamente para resolver los problemas de la gente. Temas de sacar a los concejales de las empresas públicas sí es una causa en la que particularmente estoy trabajando y que la asumo con absoluta determinación. Creo que eso es algo que va a marcar un antes y un después en la forma en la que han venido trabajando los concejales. Yo en realidad tengo una obsesión con desterrar la vieja política y que de alguna manera la política vuelva a ilusionar a los jóvenes y que cada día hayan más personas que decidan participar
en algo que es tan necesario para construir un futuro distinto y mejor. Wilson, ya casi para finalizar, también preguntarle, y me refiero a esto, que también lo ha mencionado en su plan de trabajo, habla de recuperar el sentido de lo público, entonces preguntarle en esa línea cómo hacerlo realidad, cómo concretarlo. Sí, recuperar el sentido de lo público, de lo común, de lo que es de todos, ¿no? Y cambiar nuevos paradigmas. En el tema de la movilidad, invertir la pirámide y que la prioridad sean los peatones, ¿no? Para tener calles para caminar, ¿no? Lo público, ¿no? No el auto privado, sino las calles donde la gente pueda caminar. En temas ambientales, ojalá recuperar los ríos, o al menos proteger los ríos que aún nos quedan, ¿no? Como el río Pachijal en el noroccidente. Ojalá que podamos apuntalar el proyecto Blindobona para recuperar el río Machángara, el río San Pedro, y tener ríos para disfrutar, ríos para utilizarlos en proyectos agroecológicos, turísticos, ¿no? Para el disfrute de las familias. Necesitamos devolver los teatros a los gestores culturales, ¿no? Hoy una ciudad terriblemente privatizada y la cultura en el centro, con actividad permanente. Necesitamos recuperar los parques para los niños, devolverles los parques a los niños que hoy día ya no van. Yo tengo 3 hijas y con mi esposa muchas veces tenemos temor de ir a los parques por miedo de lo que les pueda pasar a mis pequeñas, ¿no? Entonces, creo que hay que invertir en el espacio público, pacificar a la sociedad, crear una infraestructura que esté diseñada en función de que ellos sean felices, alegren, que disfruten, y ahí van a estar nuestras prioridades, ¿no? Necesitamos que Quito sea una ciudad para todos y para todas, donde el respeto a la diversidad sea lo que prime, la construcción de una cultura de paz sea lo que prime, la prevención de la violencia sea lo que prime, una ciudad donde las mujeres puedan salir a las calles vestidas como les dé la gana a la hora en la que ellas quieran, sin tener miedo, sin que nadie les diga nada, ¿no? Menos aún que les pongan un dedo encima, ¿no? Ese es el compromiso que yo asumo por mis hijas y por todas las niñas que habitan en esta ciudad. Wilson. Y un último tema, pasando a lo ambiental. El Consejo Nacional Electoral estará próximo, esperemos que esté próximo a autorizar la consulta popular sobre la minería en el noroccidente de Quito. Y ahí quisiera conocer cuál es la posición de los nuevos concejales, en este caso de la Alianza. Quito sin minería con absoluta determinación, ¿no? Yo no solamente que acompañar al proyecto, al proceso vivo ciudadano de Quito sin minería, sino que estoy profundamente orgulloso de lo que han alcanzado. De eso se trata la nueva política, ¿no? De que las causas, las luchas sean empoderados por los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Yo me alegro que finalmente las firmas se hayan completado y espero que finalmente la consulta popular se dé lo más rápido posible, ¿no? En mi caso particular, yo lucharé y me esforzaré por un Quito sin minería. Los mejores años de mi vida fueron en el noroccidente de Pichincha, con mi mamá y mis hermanos en las cascadas, en los ríos, comiendo truchas, tomando café de Quito, comiendo frutas, cítricos, y eso es lo que yo voy a cuidar para mis hijas y para las futuras generaciones. Creo que sobre la base de aquello tenemos que pensarnos en apuntalar nuevas industrias, que lo que está sobre la tierra valga más, la cadena productiva del café, del cacao, la industria del turismo, ¿no? Creo que hay que darle una alternativa a Quito para que esos recursos se queden bajo tierra. Wilson, agradecemos igual su presencia en esta entrevista y esperamos en una próxima oportunidad poder contar y conversar sobre todo ya de lo ejecutado. Muchísimas gracias. Gracias, Gabriela, Verónica, por este espacio, les felicito. Somos seguidores de su medio y sigan adelante.